Bienvenidos a la comunidad. Yo soy Alberto, trabajador de la construcción y apasionado por el terror, las leyendas y la historia humana. Es una emoción enorme para mí dar inicio con este proyecto, acompañado de mi gran amigo Adolfo, en donde trataremos de compartirles algunas de nuestras vivencias, hablar de leyendas, personajes históricos, alguna mitología, una película o quizá alguna serie. ¿Cómo andas, Adolfo? Hola, señor, buenas noches. Muy bien. También me congratula en alto grado el estar compartiendo este espacio con usted. También me presento nuevamente, soy Adolfo, compañero también de la construcción y apasionado de esos mismos temas que tanto nos han llevado a platicar en muchas ocasiones. Así es, Eh, Adolfo. El día de hoy vamos a hablar sobre las vivencias que tuvimos en nuestra juventud, que nos marcaron o nos hicieron, nos marcaron cierto agrado por el terror. Claro, mira, empezaré contándote. Sí. Yo provengo de la Ciudad de México, Ujú. bueno, específicamente en el Estado de México, una Ujú. localidad que se llama Tlalnepantla. Ok. En este tiempo, pues yo vivía allí en casa de mis abuelos, con mis papás, y algo que me empezó a marcar mucho y que dio pie a que yo me hiciera un aficionado del terror fue la película de Eso. Creo que a muchas personas las ha marcado, pero mi Ujú. Sí, cómo no. experiencia personal se traduce a una escena específica. Te has de acordar que en el desarrollo de la película, uno de los niños entra a las regaderas a darse un baño Sí, y cómo por no. la coladera se empieza a ver a este personaje, al payaso, ¿no? Sí, qué bueno, Eh, Adolfo. Aquí valdría la pena decir, o comentar, claro. que quizá podría haber alguien que no sepa que esa película que tú mencionas tuvo una adaptación en la década de los noventas. Exacto. Sí, no, yo me refiero a esa adaptación de la época Sí, de los sí. noventas. No propiamente estas últimas que salieron 2 años atrás. Y que incluso, Eh, Adolfo, fíjate que mucha ajá. gente, y me incluyo, no sabíamos que había un libro. Fue hasta Sí, que un día comentando la película, tú me dijiste que ya lo habías leído. claro. De hecho, sabes, precisando algo sobre esta parte del libro y la película, comentan que el director que dirigió la película en algún momento también no leyó el libro. Ah, ¿a poco? Entonces, claro, el guión se basó básicamente en los escritores, los cuales modificaron muchas de las vivencias que se narraban en el libro. Entonces, el libro salía un poquito de lo de la película. Ah, fíjate, no sabía, lo desconocía. Exacto. Sí, sí tiene un preámbulo bastante acercado al libro, pero sin precisar en ciertos detalles, ¿no? Ujú, Muchas variantes. ujú. Y eso es lo que lo hace también bastante atractivo, ¿no? Claro, pero bueno, continuando con tu relato, me decías que estabas recordando esa escena. Sí, esa escena me marcó demasiado. Aún recuerdo que cuando era pequeño, pues aparte de que costaba esa parte del baño, ¿no? Porque le dabas prioridades a estar jugando y otras cosas, Sí. el meterme a bañar me generaba bastante temor, este pánico de que yo al estarme bañando y jabonando por esta coladera, algo iba a aparecer. Sí. Eh, Fue frustrante por muchos años. Ya con el paso del tiempo superé este temor que yo tenía, pero sí me hizo adentrarme en el misterio y en el terror. Sí, cómo Entonces no. yo considero que desde ahí viene esta parte del interés que yo tengo por las cosas terroríficas. Cómo no, Adolfo? Esa escena, y no creo que solamente a ti te haya marcado, ¿eh? Fue una escena que marcó, yo creo que toda una generación, porque yo recuerdo que esa película, igual y tú también, la vi por primera vez en el Canal 5, que era Así como, es. que en ese entonces como del acceso que teníamos a ver para ver Claro, una película, sí, no no había existían plataforma, tantas plataformas. sí, no estaba YouTube o algo, ¿no? No, no, Entonces, no. me acuerdo que incluso esa vez, yo la vi por un error, por accidente, Ajá, porque mis papás me habían prohibido verla, ¿no? claro. Pero como todo niño, pues tenía yo curiosidad de saber por qué me lo estaban prohibiendo.
Entonces resulta de Sí, que me acerco y también recuerdo haber visto la escena y no, sí fue tremendo, ¿eh? O sea, ver tan solo cómo le salía el agua caliente y rematar con la salida del payaso de la coladera, ¿no? Sí, sí marca, ¿cómo no? exacto. Y sabes qué, algo que comentaban de un poquito de las películas de antaño, ¿no? De estas películas de la época de los noventas, es que el actuar de los personajes y de los actores y actrices que intervenían era un poquito, hoy se ve como un poquito exagerado, Sí. pero tiene que ver con la preparación y se asemeja mucho a esta parte del teatro, ¿no? Donde se llegan a exagerar un poquito más. Entonces su total preparación y estudio pues venía de esta parte, ¿no? Entonces lo cual en estos tiempos pues ya hace como que un poquito irreverente o no tan cercano a la realidad la forma en la que actúan. Sí, cómo no, estoy completamente de acuerdo. Fíjate, Adolfo, que por otra parte a mí, yo creo que aparte de haber visto este tipo de películas a corta edad, porque incluso en ese entonces no se acostumbraba tanto lo de las clasificaciones. O sea, yo me acuerdo que era muy común que te pasaban una película de este tipo, las de Chucky o las de Freddy, en Así es. un maratón en el Canal 5 y empezaban desde las 4 o 5 de la tarde y hasta la medianoche, ¿no? Claro, claro, sí, no, yo me acuerdo de eso, ¿no? Y tengo muy presente una película, la de Viernes 13. Ajá, Empezabas sí. con Viernes 13 uno y así se seguía, ¿no? Y terminaba ya muy tarde las películas. Sí, y ese personaje yo creo que también marcó una época, ¿no? Porque ver a este cuate enorme con esa máscara, o sea, de veras que sí fue tremendo para muchos niños de aquella época, porque teníamos dentro de al menos 10 años, por mucho o menos, ¿no? Sí, 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 sí. Y como bien dices, esta parte en la cual pues, la clasificación y un poquito el descuido también, el ingeniarnos para ver estas películas, pues hacía que nos marcara todavía aún más, ¿no? El terror fuera más sorprendente. ¿Cómo no, Adolfo? Fíjate que por mi parte, algo que a mí me introdujo mucho al terror fue que a mi papá le gustaba ya este género, como del suspenso, del misterio, de las teorías conspirativas y así, ¿no? Incluso en su Ajá. momento me comentó de que había una revista que se llamaba Duda y Ah, que él caray. solía comprarlas y ahí venían así, por ejemplo, relatos de apariciones de objetos voladores no identificados cerca del volcán Popocatépetl. Entonces, Ajá. imagínate este tema en la década de los 70s o finales de los 60, pues era algo como novedoso, ¿no? Algo que Sí, no, algo que no se no, prestaba. no, y pues la propaganda y la promoción que tenían estas revistas supongo que no era tan vasta, ¿no? Así es. Y entonces de esta forma mi papá se entró y en algún momento cuando tuvimos oportunidad empezó a comentarme, ¿no? Entonces Claro. resulta de que yo recuerdo que de las primeras anécdotas que me contó fue aquí en la Ciudad de México. Ajá. Nos acabamos de mudar a la ciudad y recuerdo que en ese entonces estaba en construcción el Museo Nuevo del Cerro de la Estrella. Ah, ok, Entonces, sí. resulta de que aquí, aparte de tener lo de la Pasión de Cristo que se representa aquí en Iztapalapa, en aquel entonces también ya se conocía que había vestigios arqueológicos. Claro, Entonces había un claro. pequeño museo de no más de 6 por 8 metros, en donde tenían ahí exhibidas algunas piezas arqueológicas. Entonces, en algún momento se decidió modernizar este museo y construir uno nuevo. Por ahí estamos hablando del año 1998 que se inauguró Ajá. Ok. este museo. Entonces, digo, para no redundar tanto, resulta de que un día mi papá me comentó de que él solía en aquel tiempo hacer ejercicio y subió al cerro. Entonces ya estaba próxima a la inauguración y tuvo oportunidad de hablar con el ingeniero que estaba encargado de la obra. Entonces ahí empezaron a comentar algunas cuestiones y la que más en aquel momento le llamó a mi papá la atención fue de que llegaron a esa parte, ¿no? De que, como tú sabrás, hay gente que pide quedarse pues, en la obra porque no tiene a dónde llegar, o sea, viene de Claro, provincia ¿no?
y pide chance a la persona responsable de que los dejen quedarse ahí y a cambio ellos cuidan los materiales. Es Exacto. como... En esta parte, pues sí, mucha gente viene de provincia, desconoce la ciudad, y dos, pues para ahorrarse un poquito del dinero que ganan, pues sí, se les hace más sencillo quedarse en la obra. Así es, así es. Y entonces mi papá lo que me comentaba es que pues esta gente lo que le dijo al responsable es que sabe que pues yo le ayudo a cuidar los materiales y usted nos deja aquí quedarnos, ¿no? Entonces parece ser que pues no era tan poca gente, supongo que Ajá, eran como entre 5 y 6 personas, y pues terminaban sus trabajos y ahí se quedaban, ¿no? Incluso ahí cenaban pasaban la noche. claro. Entonces le comenta a mi papá, esta persona, que en algún momento fue difícil porque se quedaron sin gente. Entonces le dice, y dice, no me va a creer la razón de qué fue. Resulta que estaban construyendo un muro ahí, una parte, Ajá, una sección del nuevo museo. sí, Y entonces ese día hicieron ahí una fogata y estaban ahí, digamos, de alguna manera, pues platicando, ¿no? Así del trabajo del día y lo que iban a hacer el día siguiente. una Entonces, convivencia, sí, 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 ahí entre colegas, ¿no? claro. Y entonces resulta de que empezaron a escuchar que se acercaba un caballo que caminaba. Y entonces Ajá, ellos pensaron, dijeron, bueno, pues por aquí viene gente, ¿no? Pasa, hemos visto que pasa, pero no en la noche. Entonces se ajá, quedaron extrañados. Entonces resulta de que, bueno, poco a poco, ¿no? Así pasaron los días y poco a poco se fue escuchando más y más y más el caballo. De tal ah, manera que caray, hubo un día que ya escucharon el relincheo del caballo y que corría alrededor de su campamento. Entonces esto les empezó a extrañar un poco, ¿no? Ya a desconcertar. De tal manera que un día resulta de que escucharon eh, cómo se acercaba alguien caminando con ajá, unas botas que parecía tener este sonido característico, ¿no? De claro, la las gente. espuelas, ¿no? Así es, así es. Entonces resulta de que empiezan a escuchar cómo se acerca este hombre y cuando ya logran verlo porque la luz de la fogata lo alumbra, eh, Ajá, resulta de que era un hombre vestido de charro y que ah, estaba caray, completamente vestido de negro. ajá, Entonces resulta de que llega y les dice, ¿saben qué? Les vengo a proponer ayudarles a terminar su obra. sí, La verdad no recuerdo a cambio de qué, o sea, no recuerdo bien cuál era el trato, ajá, pero les ofreció un trato. Entonces resulta de que ellos lo rechazan y en ese momento aparece el caballo y lo ven, lo que le dijo el encargado papá es que tenía los ojos rojos, se sube al caballo, relincha y los maldice. Entonces se va de este lugar y la gente de ahí al día siguiente entregó, o no recuerdo si en ese mismo momento se fueron, pero le comentaron que a partir de ese momento se quedaron sin gente en la obra. no, 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 Entonces, pues sí, digo, ahí yo, quedó. ahorita que lo narras, yo no sabría cómo haber reaccionado ante algo así, ¿no? Sí, Yo creo que la impresión es muy fuerte ya cuando ves a un caballo de estas características, supongo que un caballo brioso, negro, sí, o sea, inmenso, así es. Yo, este, sí, imagínate, o sea, tan solo la escena, ¿no? De ver a este personaje ajá, acercarse y ya después ver a este animal relinchar este, de una manera estruendosa y luego este personaje maldecirte, no, pues yo creo que serían pocas las personas que soportarían vivir algo así y estar como si nada, ¿no? sí, no, 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 es algo bastante, considero yo, híjoles, Sí, terrorífico, fuerte, ¿no? fuerte, ¿no? ¿no? Una impresión muy Sí. fuerte. Entonces, digamos que a mí esto me marcó porque era un lugar que yo en ese momento ya había visto físicamente, ¿no? Que visualizaba, que tenía en mi mente. Así es, Entonces, ahí me llamó mucho la atención y posteriormente pues ya descubrí de que existía la leyenda del charro negro, ¿no? Que difícilmente aquí en la ciudad se comenta este tipo de leyendas porque aquí pues ya, digamos, se ha ido un poco dejando atrás esta parte
de las leyendas, de la parte fantástica que tiene aquí nuestro México, ¿no? Claro, y ahorita que dices esta parte de las leyendas, pues yo creo que han ido modificándose, ¿no? Y también el medio de difusión. Te has de acordar que en la ciudad bueno, en la Ciudad de México propiamente, pues se elaboraba este programa de La Mano Peluda, ¿Cómo no? Sí. el cual llegaba a toda la República Mexicana y que debo de confesar que también desde muy pequeño empecé a escuchar y me adentró aún más a todas estas historias de terror y donde conocí muchas, ¿no? El Charro Negro, la leyenda de la Llorona y muchas más, ya específicamente de aquí de la ciudad, y de otras localidades, ¿no? ¿Cómo no, Adolfo? Yo creo que ese era un programa que incluso las personas que lo llegamos a escuchar o que en su momento lo escucharon en vivo en la noche, pues sí tenían que tener pantalones, ¿eh? Porque no era así nada más de que lo pusieran y ya pudieras estarte toda la noche como si nada. Incluso yo recuerdo que mi papá, pese a ser como un poco escéptico en este aspecto, él siempre como trataba de ser muy, guardar mucho su cordura. Si hubo Ajá. veces que me decían, no, sí, no lo voy a escuchar porque quiero dormir tranquilo, ¿no? Claro, no, no, no. Era bastante bueno el programa. Pero sabes que, Adolfo, yo creo que incluso vale la pena hacer algo sobre este programa tan enigmático de aquí de México, porque sí marcó una generación completa de escuchas, ¿no? O sea, hubo gente que de plano, o sea, no podía dormirse sin escuchar el programa. Así es. Sí, 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 considero bastante adecuado y si te parece bien lo dejamos para nuestra siguiente charla, un siguiente episodio de esta charla entre amigos denominada La Comunidad. ¿Te parece Me, bien? me parece perfecto, Adolfo. Estoy completamente de acuerdo y yo creo que va a ser interesante comentar algunos de los casos más sonados, o bien alguno que otro caso que no haya sido tan sonado, pero que pues pudo habernos marcado, ¿no? Por ahí yo recuerdo un par que no fue tan famoso, pero que me dejó pensando varios días. Sí, no, no, no. Incluso Sí, yo, podemos hablar, si te parece bien, Adolfo, perdón que te interrumpa, no, adelante. sobre lo que pasó con este Juan Ramón, ¿no? Porque Sí, sí hay fue algo muy, misterioso con su muerte. así es, incluso el programa cobró un auge avasallador con él como conductor, pese a que no fue quien originó el programa o quien estuvo desde un principio, sí fue él quien impulsó el programa de una manera impresionante y yo creo que mucho tiene que ver la forma en la que él escuchaba a la gente, ¿no? Exacto, sí, 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 tenía una forma muy profesional de llevar a cabo la tarea de esta narración, al tener muchas personas involucradas al contar sus relatos. Supo dar tiempos, marcar de una forma bastante adecuada, darle la importancia a cada una de las personas y a los relatos que nos compartían. Así es, así es. Y si me permites, Alfredo, digo, antes de ya, digo, no sé si quieres compartirme ahí otra experiencia, pero ahorita que hablaste de estas películas del Canal 5 que pasaban, me acuerdo mucho de una en particular que a mí me marcó, que me dio un terror impresionante, que estuve incluso algunos días sin dormir, y que ahora Ajá. que la veo, digo, no, no, a lo mejor no era tan terrorífica, pero en su momento sí me dio muchísimo miedo, que se llama El despertar del diablo. No sé si tú la llegaste a Ah, ver. sí, 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 la vi también. No, no, Que era era. una película de un grupo de amigos que iban a pasar un fin de semana en una cabaña. Claro, y se encuentran con unos humanoides deformes. Sí, que incluso por ahí empiezan, si no mal recuerdo, juegan la Ouija y una de las mujeres o uno de los compañeros, no recuerdo bien, Ajá, resulta de que tiene una posesión. sí, Y entonces, como no saben qué hacer, lo meten en el sótano, porque ya es que en Estados Unidos es como muy común que tengan sótano, claro, y ahí empieza a tener una transformación. Y sí, entonces te pasan mucho como está una presencia paranormal rondando la cabaña en el bosque, y los ve cómo juegan, y de repente se acerca como un aire ahí con cierta carga maliciosa. O sea,
te metía mucho, mucho dentro de la trama. Y recuerdo que esa película en particular me dejó varios días sin dormir. No, sí, sí, eran sobresaltos bastante grandes, ¿no? Y esas sensaciones que te dejan de que en cualquier momento te puede pasar a ti, Ah, sí, 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 te ándale. deja marcado por un buen tiempo, ¿no? Pensando que tantito apagas la luz, te va a pasar una situación Sí, similar a lo narrado ahí. es como no, completamente de acuerdo. Y así fue, ¿eh? Incluso me acuerdo, como dices, no quería nunca apagar la luz, porque sentía que en cualquier momento iba a llegar ese viento y algo iba a pasar. Pues, no, no, fue Sí, terrible, ¿eh? bastante, sí, sí, sí. Me ha pasado Digo, en alguna ocasión. digo, ahora lo cuento como algo divertido, pero no, en aquel momento fue algo, para vivir, ¿eh? Claro, no, 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 no es para menos. Sí, 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 sí. No sé por ahí si tengas ahí alguna otra experiencia, ¿no? Pues de momento yo creo que esa fue la que más marcó, la parte de Perfecto. las películas. La otra película que sí, y tiene que ver con esta parte del sueño, fue la de Pesadilla en la calle del infierno, la de Freddy. Sí, hijo, sí, un Ah, sonó una clásico. película buenísima, ¿no? Y toda la parte de cómo llevaron el personaje, el misticismo que había tras de la canción, Ah, las sí, coplas buenísimo. que aventaban las niñas. Por ahí, No, no, Adolfo, no. no sé si quieras comentar un poquito, porque digo, ahorita, esa era una película clásica de los 90s, que todo Sí, niño de aquella época tuvimos que ver sí o sí. Pero igual y ahorita claro. hay alguien de unos 15 años o 16 años que pudiera ser que no sepa bien de qué iba esa trama. Sí, no, la película habla principalmente sobre un asesino que en una primera instancia es desconocido por las personas a las que aqueja. Ujú. Primero las empieza a asustar en sueños. Es un personaje con la cara quemada. Y como característico también en las manos trae unas garras de navaja. Ujú, sí. Al pasar el tiempo empieza a cometer algunos asesinatos y va agarrando fuerza conforme mata a los chicos que tienen cercanía con él. Y resulta que pues fue un habitante de esta comunidad que tenía cierta afinidad por los niños, abusaba de ellos, y cuando sus papás se dieron cuenta, lo quemaron, bueno, lo apresaron, lo torturaron y finalmente lo quemaron en una caldera donde se escondía para realizar sus crímenes. Yo creo que con Final, eso, Adolfo, para no spoilear, claro, claro, por si es que alguien no la ha visto, pero sí fue un personaje que marcó ahí igual a la toda una generación, generación, sí, 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 cómo no. sí. O sea, Hay la un personaje. vestimenta y cómo es el personaje y sobre todo esa característica de que en tus sueños era cuando se te aparecía este Sí, personaje y no te dejaba descansar, ¿no? no, 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 no. Era me pongo un poquito en el lugar, adentrándome en la película y sí dices, no, 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 es imposible que alguien no se pudiera salvar de algo tan fuerte como eso. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero sí, Pues señor, esas son las historias que nos han marcado. así es, yo creo que alguien se podría sentir identificado en algún momento porque pues fue algo muy común de esa época, ¿no? Sobre todo esa escena que comentas de eso y los personajes de Viernes 13, de la calle del infierno, como dices, Sí, pues fueron incluso Chucky, ¿no? sí, no, no, no. Otra película muy, muy épica. Que incluso igual en algún momento podemos hablar sobre este personaje que, según lo que yo recuerdo, está basado en un personaje ahí que practicaba el vudú. Sí, no, no, con precisión, desconozco un poquito esta parte, pero sí, supongo que debe de haber un trasfondo, ¿no? Claro, Alguna leyenda que originó a un muñeco asesino. claro. Pues bueno, pues si no estás, pues bueno, Alfred, si no tienes ahí otra cosa, pues yo creo que dejamos abierto ese tema de la mano peluda para la próxima semana. ¿Cómo ves? Claro, me parece bastante adecuado, y lo vemos la siguiente semana. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado.
Espero que sea de su agrado y poco a poco vamos a ir ahí sacando algunos temas. Ya se vendrán algunos temas de historia y de personajes históricos. Digo, nuestra idea no es traerles ahí fechas ni datos, sino contarles, digamos, a manera de si estuviéramos en alguna reunión entre amigos, comentando cómo se dio la historia. Claro, ahondar un poquito más en algunas cosas que a lo mejor y no son tan conocidas. Así Todo es, este misticismo que hay en cuanto a la historia y a ciertos personajes que la marcaron. así es, algo completamente de acuerdo. Entonces, si te parece bien, pues ahí nos estamos escuchando la próxima semana. Claro, señor, un gusto platicar con usted y un saludo a los oyentes de estas charlas entre amigos. ¿Cómo no? Pues que estén muy bien. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.